La tenemos ahora, Paula Pía Ariet, comunicada con nosotros vía Zoom, es economista. Hola Paula, aquí Julián Labruna y todo el equipo te saludamos, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, bueno, acá estábamos ya tirando nuestros primeros conceptos y vivencias también, ¿no? De vivirlo y de empezar a tirar los primeros conceptos. Pero lo primero es, nos parece un montón, Paula, el número. Exacto. Y es un montón. Y si vos te fijás, mientras más grandes son los chicos, más demandan o más necesitamos invertir dinero para poder mantenerlos. Este cálculo que ustedes han visto y que lo hace el INDEC, se mide en cantidad de horas que tenemos que destinar al cuidado, después el tiempo de esparcimiento, el tiempo de educación, y por último, no incide tanto, no es tan fuerte lo que gastamos en comida. A ver, para deciros, la primera duda, ¿no es de 0 a 2 años el pico máximo de No. costo? Adolescentes es. No, los más caros, fíjate que cuando haces, te fijas, los más caros son los más grandes, después vienen, los que menos gastamos es de 2 a 5, depende mucho de los datos, pero el INDEC lo determina así. Ajá. Porque vos gastás más cuando son hasta 2 años, lo que gastás mucho es en lo que se denomina el cuidado de ellos. Sí. Y en alimentos. En el resto, vos tenés que gastar transporte, educación, esparcimiento y comida y ropa. Ah. Ese 1,5 millones entonces, Paula, ese 1,5 millones mensual, ¿es en qué edades entonces? ¿En qué franja? Claro, se veía en la anterior, bien, Acá nosotros estamos 17 años. viendo el de Cava, el INDEC lo divide lo divide hasta los 2 años, después de 2 a 5, después de 5 a 12. Ajá. Y el gasto lo divide en esto, en el tiempo que gastamos o que invertimos en que alguien los cuide. Claro. Perdón, y hay un dato que es importante también, lo que es la salud, lo que invertimos en salud en nuestros hijos. Bien. Y acá estamos hablando del piso o de la base. Claro, esto como mínimo. Esto es como mínimo. Como mínimo. Y después empieza como esta gran tema, no sé si han visto alguna vez, hay una serie en Netflix que dice que habla sobre la carrera que jugamos los padres con los hijos, esto de cuánto invertimos, cuánto competimos, cuánto los padres compiten para también ver quién gasta más en su hijo. Lo hemos hablado alguna vez. Con la fiesta, con los cumpleaños, con las salidas. Los viajes. Con los viajes. 3, 4 años, son cumpleaños. El club. El club. Tal cual. O sea, esto es lo básico y lo necesario y lo obligatorio. De ahí para arriba. Exactamente. Ahora, De ahí para arriba. Es impresionante los números también, Paula. Vos sos economista, ¿no? Sí. Comparándolo con los ingresos promedio, o nos preguntábamos si la baja de natalidad, de la tasa de natalidad, tiene que ver también con lo económico, si impacta directamente, que una pareja puede decir, che, tengo todo el deseo, pero espera, vamos a hacer números. ¿Cómo hacemos si no? Dicen que hay una parte muy importante que es el deseo de que un hijo también hace sacrificios, que es dejar vos de hacer cosas para darle a tu hijo, y eso hace también el costo que empieza a ser cada vez más elevado, hace que vos elijas, bueno, ¿cuánto estoy dispuesto yo a sacrificarme de mis gastos, de mi vida, para tener un hijo? Tiene mucho que ver con este gasto. Claro, es un sacrificio lado, más, claro. Que hay una cuestión más social, que tener un hijo es también ese grado donde es lo que podés tener, cuando tenés la máxima vulnerabilidad. A ver, ¿cómo es eso, Paula? Porque dicen que hay un factor cuando vos estás en los estratos más vulnerables, que lo que podés tener es un hijo. Correcto, claro. Pero vos sabés que ni siquiera ahí, porque las últimas estadísticas, sobre todo de acá de Capital, dieron que la baja de natalidad no ha sido solamente en la famosa clase media. En los barrios más vulnerables, villas que tiene la ciudad, también ha bajado muchísimo la natalidad. Lo cual demuestra que ya ni siquiera el hijo se entiende, lo ponemos entre comillas, pero es una realidad, se entiende como un bien familiar. Claro, ¿Me explico? Exacto. Sí. Es muchísimo más marcado en los más vulnerables, pero en todos los sectores ha bajado la tasa de natalidad, y en todos los países
sabemos que los países en los que menos ha bajado la tasa de natalidad es en algunos países de la India. Mirá. De hecho, se han cerrado 2 maternidades aquí en Capital este año. 2 hospitales cerraron sus maternidades. Es un dato tremendo. Y han cerrado muchos jardines de infantes también, en todo el país. Sí. Quería hacerte 2 preguntas, Paula. Una, en todos los niveles, de 0 a 17 años, es poquito, pero los varones salen más caros, Sí. tener un hijo varón. ¿Por qué? Fundamentalmente por la actividad deportiva. Por los deportes. Mirá. Exacto. Dentro del esparcimiento, las mujeres tenemos más orientación a la parte educativa, que es más baja, es más económica que la actividad deportiva. Mirá vos. Estos datos son de Buenos Aires. No sé dónde estás vos. En otros lugares de la Argentina, Mendoza, Paula. ¿es más caro o más barato? Bueno, es muy interesante la pregunta. Vos sabés que si nosotros se hacen un ranking de salarios, los salarios más altos de la Argentina están Neuquén, Claro, el sur, por la Santa actividad Cruz, petrolera. Río Negro, la actividad petrolera, después viene Cava, después viene Provincia de Buenos Aires y ahí está el promedio argentino. Ok. Depende mucho, eso depende en función de cuál es el salario promedio, es el costo también promedio. No es que por tener el salario más alto tengas el mejor costo promedio. Claro. Eso Claro. también es muy importante porque hoy un colegio en Neuquén es muchísimo más caro que en el resto de la Argentina, aun cuando no brinden las mejores prestaciones. Sí, pensaba, ¿qué tal? Buenas tardes. Quizás sea la etapa más mezquina del ser humano, ¿no? Porque en vez de proyectar una familia, hablar de lo que significa, digamos, amamantar, criar a un bebé, amor, lo recíproco, lo que significó para cada uno de nosotros una familia, hoy estamos monetizando a una criatura. Y otro tema que tiene que ver con lo económico es que antes, entre los 14 y 15 años, aunque estuvieras en el secundario, había que buscarse alguna changuita para ayudar a los papás que no podían. Y hoy parece que no está pasando eso. ¿Qué nos pasa? Que pensar que un chico puede tener una changuita un sábado a los 14, 15 años parece una aberración porque son chicos. Lo que vos decís es tal cual, hemos monetizado el sentimiento. Exacto. Eso es como muy loco el eso. el sentimiento de ser padre. Que es una parte mezquina que estamos teniendo como seres humanos, pienso, ¿no? Eso es mi reflexión. Absolutamente. Y otra es esto, que para algunas cosas son chicos y le mantenemos todos los gastos que se incrementaron, como la música, como el internet, como los celulares. O sea, incrementaron los gastos de los adolescentes, pero vos decís que vaya a trabajar el fin de semana en alguna changuita y te decís, chico, ¿qué nos pasa? Creo que también tiene que ver con esto que exageramos todos los aspectos. Desde el abuso infantil, el abuso laboral infantil, pasamos a que no pueden hacer nada. Claro. A que son todos mártires y que es como los extremos. Como toda polarización, hemos pasado de un lado al otro. Ah, bueno, coincidimos Y hoy los entonces. chicos empiezan a monetizar sus ingresos y aparte de cosas muy variadas. Eso a mí me ha llamado la atención. De hecho, hoy entran al mercado laboral algunos, desde las maneras más, porque hoy vos podés trabajar desde tu casa en cualquier parte del mundo. Claro. Ningún problema. Como economista, digo, es una ecuación que no cierra por ningún lado, Paula, los datos. Además, además te quiero preguntar, además de lo monetario, también debe haber alguna cuestión de exigencia del adulto también, ¿no? Estamos más exigidos, tenemos menos tiempo, tenemos que trabajar más, la plata no alcanza, o sea, también se desvía tal vez el deseo, ¿no? La posibilidad del deseo. Sin ninguna duda, hoy en vez de ser un deseo ser padre, hay una competencia de ser padre. A ver. Esta competencia de, che, ¿quién llega? ¿Quién hace el mejor cumpleaños? ¿Quién tiene la mejor ropa? ¿Quién hace el mejor viaje? Y eso es como no se da igual en todos los sectores, pero sí hay sectores que compiten por un lado o por el otro. Y ahí es donde encontrás las cosas más extrañas. Sí, igual, Paula, eso está cambiando mucho, ¿eh? Yo, por ejemplo, de transitar una infancia hace 20 años, una adolescencia aproximadamente hace 10, ahora que estoy transitando otras, tengo una de 16 y otra de 18, y lo veo, por ejemplo, en el entorno de mi hija de 16,
1/4 parte de cumpleaños de 15 en comparación con los cumpleaños de 15 que hizo la mayor, que tiene 26. Y me quedo corta, Bueno, porque bien. fueron muy pocos cumpleaños. O sea, quiero decir, de 20 chicas, creo que cumples de 15 se hicieron, no te exagero, 5. Pero El sin resto no opción hizo. u otras opciones, No porque a hizo veces piden nada, viaje, a nada, veces hasta cirugías hay nada, moda, No ¿eh? hicieron nada. Eso te iba a decir, hay Nada. cambios de gustos, hay la elección, eligen esta cirugía, cosa que es tremendo, la cirugía, el viaje, otra, pero una cosa, miren, yo les quiero contar, si nosotros pensamos en la Argentina, la pérdida de poder adquisitivo, eso quiere decir que el salario alcanza menos, Claro, lo sufrimos ese es el desde el problema. 2016. Hace 10 Desde el años. 2016 hasta ahora, todos los años hemos perdido un poquitito nuestro poder adquisitivo, podemos adquirir menos, podemos consumir menos, y eso también hace también que nosotros vayamos cambiando las formas o las posibilidades que tenemos. Claro. Paula, no sé si tenés el dato o tenés un análisis, pero ¿qué pasa en el mundo? Porque la baja de la natalidad es un fenómeno mundial, no solo acá. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa en Europa, en los países que no tienen problemas económicos? ¿Por qué hay también una baja tan significativa en la natalidad? Preocupante en muchos países inclusive. Es preocupante. Pero lo que pasa es que esto que nosotros hablábamos recién de los hábitos de consumo de los padres y de esta carrera se da en todos los lugares del mundo, y eso hace que las personas elijan menos porque es mucho lo que tienen que destinar para educar a sus hijos. ¿Pero te parece que pasa en otros países donde no hay problemas económicos? Qué sé yo, Alemania. Pasa lo mismo. Pasa lo mismo, pero o hay alguna cuestión humana de no deseo en este caso, o de priorización de la persona, digo, de no querer. Para mí es la priorización. Priorizo qué hago con mis ingresos y prefiero con mis ingresos hacer viajes, vivir de otra manera que destinarlo a los hijos. Claro, quizás no sea solo, Que hay como- quizá no sea solo por lo económico, sino también una decisión de vida, tal vez, ¿no? Digo- ¿Qué hago con mi tiempo y con mi dinero? Esas dos cosas prefiero destinármelas a mí que a un tercero. Igual hay una cosa que es rara, que es cuánto le destinan a sus mascotas. Es verdad. Ah, Ahí va. claro. Reemplazado. Creció eso, sí. Sí, hay Y mucho muchas más veces se gasto. dice hasta como medio en broma, ¿no? Pero me parece que es un fenómeno que es para considerarlo con La- total seriedad. La hoy. medicina, las internaciones, los cuidados cuando se van de vacaciones, la ropa, es verdad, No, y empezó a subir. quizás entró a reemplazar tal Reemplaza. vez. Sí, al hijo. Reemplaza. Al hijo. Vos hablas con la gente joven de 27, 28 años y te dicen que prefieren tener un perro. Así, pero te lo dicen clarito, ¿eh? Sí, creo que se mezcla un poco todo. Lo que dice Paula, ¿qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Es esta mezcla de un poco el deseo personal de ceder espacio y sus ganas y decir, no quiero de que alguien dependa de mí, y en lo económico pasa lo mismo. Entonces se retroalimenta y hace que te tomen la decisión de no ceder en ningún ámbito, ¿no? Pero es que es así, ¿eh? Es como este deseo se monetiza y es la elección a qué le dedico tiempo y dinero, si es un hijo, o a un sentimiento y aparte en cuánto yo me quiero comprometer. Claro. Paula, y también se nos está escapando algo que habitualmente se le escapa a los economistas, especialmente. Las personas estamos viendo qué pasa en derredor, qué pasa con el ambiente, qué pasa con el futuro. Y no vemos futuro con claridad. Vemos un futuro que tiene índices catastróficos. Entonces yo creo que muchas parejas jóvenes también están teniendo en cuenta eso, que ni la economía Eso ni la puede ser. política lo tratan con seriedad, ¿no? Sin duda. Eso puede ser, ¿eh? Es como la proyección. ¿Para qué voy a hacerlo si no sé? Y de hecho eso, de alguna manera, lo que está pasando es que empieza a dar una desesperación. Y decís, "Che, quiero traer chicos a este mundo". Claro. Eso también. Paula, para cerrar, ¿alguna visión a futuro, algún concepto que tengas de cómo sigue esto, cómo va a seguir? ¿Se estudia lo que pueda pasar a futuro en Argentina, en el mundo, en referencia a los hijos, a las tasas de natalidad? Se estima que esta tasa va a ir bajando cada vez más y eso es muy irreversible. Así que, de hecho, la misma inteligencia artificial y este cambio en la forma en la que vamos a trabajar, creo que está trayendo mucho que tiene que ver con eso.
a qué le vamos a dedicar el tiempo libre y va a ser un gran punto en cómo se va a modificar eso. Mm. Un mundo de viejos. Paula, sí, Ay, Dios. Cocoon. Horrible. Paula, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros, ¿eh? Te mandamos un abrazo. Gracias. Paula Pía Ariet, economista, que nos deja un mensaje que, a como ya está, que nos alarma, esto sigue así. Y además el descalibre que trae este problema generacional, ¿no?